Bienvenidos a tu devocional Bendecidos en Cristo. Esperamos que Dios te bendiga con la palabra que tiene hoy para ti. Bienvenidos una vez más, queridos amigos y hermanos, a nuestra serie Bendecidos en Cristo. Hoy vamos a ver nuestro segundo tema. Hoy, después de haber visto la primera bendición de ser escogidos en Cristo, hoy veremos una segunda gran bendición que un hombre, una mujer, tiene cuando decide aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y esta bendición es que somos redimidos por gracia. Y hoy quiero hablarte acerca de qué significa ser redimido por gracia. El apóstol Pablo ha dado alabanza a Dios porque hemos sido escogidos. Y nos ha dicho que esto es para la alabanza de la gloria de su gracia. Si recordamos el verso 6 del capítulo 1 del libro de los Efesios, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sí, todo es para la alabanza de la gloria de su gracia, porque en el amor de Dios, de su amor, brota su gracia, y de su gracia brota toda bendición. Y esto es a través y en la persona de Cristo. Ahora Pablo, después de hablar de esta gracia infinita y de hablar del amor de Dios y de la obra de Cristo, va a decir que en Cristo tenemos redención por su sangre. Oh, qué precioso. En Cristo tú y yo tenemos ¿qué? Redención. Y esta palabra redención es una palabra que significa ser rescatado del mercado de esclavos. En la antigüedad, cuando alguien compraba un esclavo para dejarlo libre, todos decían, lo ha redimido. Así, ha pagado un precio para que ese hombre que era esclavo ahora goce de libertad perfecta. Y Dios también ha hecho un pago, sí, ha pagado con su sangre delante del trono de Dios la libertad del hombre, porque el hombre era esclavo, esclavo del pecado, esclavo de Satanás, esclavo en su esencia. Por esta razón, la Escritura nos presenta esta hermosa palabra, redimidos pero por su sangre. El apóstol Pedro va a decir, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Oh, sí, Dios nos ha entregado a su Hijo amado, el Señor Jesucristo, y Él se entregó en la cruz como un cordero sin mancha. Él se entregó voluntariamente para nuestra redención. Él hizo el pago por nuestros pecados con su propia sangre. Sí, y este sacrificio y esta sangre han sido aceptadas por Dios para la redención de la humanidad. Y el apóstol Pablo ahora está alabando a Dios. Sí, porque no solamente somos alguien en Cristo, sino tenemos bendiciones también en Cristo. En los primeros versos el día de ayer hemos visto lo que somos en Cristo, pero ahora estamos viendo lo que tenemos en Él. Y en Él tenemos redención. Una redención que es eterna, una redención que incluye el perdón de nuestros pecados. Oh, qué importante es hoy experimentar el perdón de nuestros pecados. Cristo vino para que nuestros pecados puedan ser perdonados. Si algo separa al hombre de Dios es el pecado. Y nosotros hemos nacido en una condición de pecado. Pero Dios, enviando a su Hijo Jesucristo, ha removido el obstáculo. Él ha muerto por nuestros pecados para que el pecado no sea más un obstáculo entre tú y Dios. Tú, mi amigo que me escuchas, puedes hoy estar reconciliado con Dios. Tus pecados pueden ser perdonados, porque la buena nueva del Evangelio es esta, que nuestros pecados son perdonados en Jesucristo. Cuando tú te arrepientes y crees en Él, tus pecados son perdonados, eres reconciliado, por tanto, eres ahora adoptado como un hijo de Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo, oh sí, según las riquezas de su gracia. Y nuevamente va a mencionar las riquezas de su gracia. Recordemos que la gracia es ese favor inmerecido de Dios al hombre.
Dios nos ha bendecido, no porque haya mérito alguno en nosotros, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo. Esta gracia la ha hecho sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La gracia de Dios no tiene límite y quiere que sobreabunde en tu vida y en la mía también, en forma de sabiduría y de inteligencia. No hay nada más lejos para el hombre que la sabiduría. El hombre se jacta de inteligencia, de sabiduría, pero es una sabiduría terrenal, diabólica, es una inteligencia natural. Pero la Biblia nos habla de una sabiduría e inteligencia espiritual que nos lleva a esa vida abundante y verdadera que Dios quiere que tú y yo disfrutemos. La palabra de Dios va a decir, mas dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Oh sí, hoy tú y yo podemos gloriarnos, que ahora hemos recibido la sabiduría de Dios. Y es que la palabra de Dios es la sabiduría de Dios. Es que Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra inteligencia. Cuando tú conoces a Cristo, recién empiezas a entender la sabiduría espiritual. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en esa sabiduría. Y en esa sabiduría y en esa inteligencia, Dios quiere darnos a conocer el misterio de su voluntad, como dice aquí en el verso 9, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Oh, sí, Él quiere que tú conozcas la voluntad de Dios. Muchas veces la gente se pregunta, ¿y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios realmente ha sido revelada ya en las Sagradas Escrituras. La voluntad de Dios es que tú creas en su Hijo Jesucristo y le rindas tu corazón a Él. Cuando tú crees en Jesucristo y te entregas a Cristo, tú estás haciendo la voluntad de Dios. Jesús dijo, esta es la voluntad del Padre, que creáis en aquel que Él ha enviado. Cuando tú das este paso, estás entrando en la sabiduría de Dios. Y cuando tú lees la palabra, puedes crecer en sabiduría y en inteligencia espiritual. Este libro llamado la Biblia ha sido dejado por Dios como un regalo maravilloso para que tú y yo podamos crecer en el conocimiento de Dios, que es la fuente de toda sabiduría y de toda inteligencia, y para que tú puedas gozarte en esta sabiduría divina. Por eso el apóstol Pablo va a decir, mas nosotros hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y se refiere a aquellos príncipes judíos, aquellos que debieron recibir y amar a Jesús, terminaron crucificándole. ¿Por qué? Porque realmente no habían conocido esta sabiduría. Porque si la hubieran tenido, jamás hubieran crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, dice la Escritura, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, sí, cuando tú decides poner tu amor en Jesús, en Dios, entonces Dios te va a hacer conocer cosas que nunca antes viste, nunca antes entendiste, ni siquiera imaginaste. Esta es la sabiduría de Dios. Oh, si en la gracia de Dios, Dios nos redime para que seamos un pueblo sabio, inteligente, que conoce su voluntad. Esta es la voluntad de Dios, que tú crezcas cada día en el conocimiento de Él. Y el apóstol Pablo ahora va a decir en el verso número 10, ¿cuál es el gran plan de Dios? ¿Cuál es el gran propósito de Dios final? Dice el verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de reunir todas las cosas, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Oh, si un día todo vendrá a ser reunido a los pies de Cristo, porque Cristo es el autor de todas las cosas. Él es el dueño, el heredero de todas las cosas. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y un día Dios el Padre reunirá todas las cosas en Cristo, en el tiempo final. Y nosotros, que seremos esa cosecha de la tierra, porque dice que serán reunidas todas las cosas, las que están en los cielos,
como las que están en la tierra. Y Dios puso en la tierra al hombre, a la mujer, creados a su imagen y semejanza, para glorificarle a Él. Sin embargo, sabemos que el hombre se extravió en el camino del pecado, pero Dios en su amor ahora nos ha encontrado nuevamente en Jesucristo. Por esta razón, la palabra de Dios, allá al final de la revelación, en el libro de Apocalipsis, va a decir la Escritura en Apocalipsis 7, del 9 al 11, dice el apóstol Juan, mirando esta visión, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Oh, si un día todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, oh, esos seres celestiales que fueron fieles y obedientes a Dios, pero también un pueblo que ha respondido en obediencia al llamado de Dios a través del Evangelio. Ese llamado de Dios, mi amigo, mi amiga, que hoy llega a tu corazón y que te llama a que creas en Jesucristo, te arrepientas de tus pecados y hagas de Jesús tu Señor y Salvador. Y tú también serás parte de esta gran multitud, la cual nadie podía contar, de todo pueblo, lengua y nación, que finalmente adorará a Dios y a Jesucristo. Si ese es tu deseo, yo quiero animarte en esta hora a que tú hagas esta breve oración y le digas, Señor Jesús, gracias. Gracias porque tú moriste en la cruz para que yo fuera redimido. Derramaste tu sangre para pagar por mis pecados. Hoy creo en ti, Señor, y te pido me perdones. Te pido, Señor, que hagas de mí una nueva persona. Entra en mi corazón, Señor, y transfórmame, porque ahora entiendo que tú me has llamado para eterna redención, para estar un día delante de ti, junto con millares de ángeles, adorándote por toda la eternidad. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre oro así. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, por favor, te pediría que nos hagas saber tu decisión, porque queremos ayudarte en tu caminar con Dios. Que el Señor te bendiga ricamente en este día y nos vemos el día de mañana para continuar en esta serie Bendecidos en Cristo. Has escuchado nuestro devocional Bendecidos en Cristo. Si deseas ver más de nuestro contenido, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.